Era una de esas tardes grises que parecían más pesadas que el propio cielo. El viento barría el aparcamiento vacío de KMR, trayendo consigo el frío del comienzo del invierno. Entre filas de coches relucientes había una niña pequeña, no más alta que el capó de un sedán. Sus pequeños dedos agarraban un trozo de papel arrugado cubierto de dibujos a lápiz, un dibujo de su madre y un hombre alto con traje. Se llamaba Grace. Solo tenía 5 años. El frío le pellizcaba las mejillas, poniéndolas rosadas, pero ella no se movía. Tenía los zapatos mojados por los charcos y el abrigo demasiado fino para el clima. La gente pasaba sin fijarse en ella, solo otra sombra en un mundo que se movía demasiado rápido. Entonces, un coche negro se detuvo cerca de la entrada. El conductor salió, abrió la puerta trasera y salió Nathan Cole, el hombre cuyo rostro aparecía en revistas e informes empresariales. Para la mayoría de la gente, era el símbolo del poder y el éxito. El director ejecutivo que convirtió Colmart en un imperio de $1.000 millones. Para Grace, era simplemente el hombre que le había quitado el trabajo a su madre. En cuanto lo vio, echó a correr. Sus pequeñas botas salpicaban el agua mientras se acercaba al coche. Nathan se quedó paralizado por un segundo, sorprendido al ver a una niña pequeña delante de él, con el papel temblando en sus manos. Ella lo miró con unos ojos que parecían demasiado grandes para su rostro, llenos de algo crudo y desgarrador. ¿Por qué despidió a mi mamá? Ahora no puede comprarme mis medicinas. Las palabras salieron suaves, pero le atravesaron más profundamente que cualquier discusión en la sala de juntas a la que se hubiera enfrentado jamás. El viento pareció detenerse por un momento. Nathan miró hacia abajo, sin estar seguro de haberla oído bien. Detrás de él, su asistente le susurró nervioso, preguntándole si quería irse, pero no podía moverse. Había algo en la voz de la niña. No transmitía ira, solo confusión y dolor. Intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. En su mundo, las preguntas tenían respuestas, los problemas tenían números, y los sentimientos eran una distracción. Sin embargo, ante él se encontraba una pregunta que ninguna hoja de cálculo podía resolver. Grace esperaba, todavía sosteniendo su dibujo. Los colores de los crayones habían comenzado a difuminarse bajo la llovizna. Una de las figuras del papel vestía un uniforme azul, su madre. La otra, un hombre con un maletín, él. Entre ellos, ella había dibujado un corazón rojo. Nathan finalmente apartó la mirada. Se volvió hacia su coche, saludó brevemente con la cabeza a su chofer y se subió. La puerta se cerró con un ruido sordo. A través del cristal tintado, vio a la niña todavía allí de pie, bajando lentamente la mano como si esperara que él volviera. El coche arrancó y pronto ella desapareció detrás de una fila de coches. Dentro del coche, el silencio lo oprimía. El asistente murmuró algo sobre una reunión. Nathan no respondió. Por razones que no podía explicar, aquella vocecita seguía resonando en su cabeza. ¿Por qué despidiste a mi madre? Las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventanilla mientras el coche avanzaba a toda velocidad por la avenida. Debería haber sido un día cualquiera. Otra decisión, o el otro empleado, otra política para mejorar la eficiencia. Se había dicho a sí mismo que no era nada personal. Nunca era nada personal, pero aquella noche era diferente. De vuelta en el aparcamiento, Grace seguía donde la había dejado. La llovizna se convirtió en lluvia. El pelo se le pegaba a la frente y su dibujo empezaba a romperse por los bordes. Finalmente, se acercó un guardia de seguridad y le preguntó dónde estaban sus padres. Grace solo dijo en voz baja que su madre estaba enferma en casa y que había venido a ver al hombre que podía ayudarla. El guardia no sabía qué hacer. Le ofreció un paraguas de la caja de objetos perdidos y un caramelo de su bolsillo. Grace aceptó el caramelo, pero rechazó el paraguas. Dijo que quería ver si el hombre volvía. Nunca lo hizo. Cuando finalmente caminó hacia casa, las luces de la calle parpadeaban sobre ella. Pasó por la panadería que solía darle a su madre el pan sobrante por la noche, pero estaba cerrada. Sus pequeñas manos estaban entumecidas, agarrando el papel húmedo contra su pecho. La lluvia había borrado la mayoría de los colores, pero el corazón rojo en el centro aún se veía débilmente. Cuando llegó al pequeño apartamento de la calle 8,
Sus zapatos chirriaban con cada paso. El pasillo olía a moqueta húmeda y detergente. Abrió la puerta y susurró. «Mamá», hablé con él. Dentro, su madre, Linda, estaba sentada junto al viejo calentador que apenas funcionaba, tosiendo, con el rostro pálido. Cuando vio a Grace empapada hasta los huesos, se apresuró a envolverla en una manta. Grace levantó la vista y dijo con voz temblorosa, «Le dije que necesitamos dinero para medicinas». Él no respondió. «Mamá, quizá no me ha oído». A Linda se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esbozó una sonrisa forzada. Apartó el pelo mojado de la frente de Grace y le susurró que todo iría bien. La niña asintió, aunque no lo creía. Más tarde, esa misma noche, mientras Linda se quedaba dormida por el cansancio, Grace se sentó junto a la ventana, mirando fijamente la lluvia. La ciudad exterior parecía demasiado grande, demasiado brillante para un mundo en el que la gente podía olvidar a los demás tan fácilmente. Colocó su dibujo arruinado sobre la mesa, alisó las arrugas y susurró un pequeño deseo al corazón que había dibujado. «Por favor, que sea Sakutú, haz que recuerde». En otra parte de la ciudad, Nathan estaba sentado solo en su oficina. Las luces estaban apagadas, excepto la lámpara de escritorio que había junto a una pila de informes. Su reflejo lo miraba desde la pared de cristal. Traje caro, ojos cansados, el tipo de rostro que ya no sonreía sin motivo. Intentó concentrarse en los números que tenía delante, pero el sonido de esa pequeña voz temblorosa seguía interrumpiéndolo. Afuera, los truenos retumbaban en el horizonte. Por primera vez en años, Nathan sintió que algo se removía en su interior, algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Cerró el expediente, se recostó en su silla y susurró un nombre que ni siquiera sabía que pertenecía a una niña. Grace. La noche se adentraba en ese pequeño apartamento de la calle 8 y el mundo exterior seguía zumbando con el tráfico lejano y los letreros de neón. En el interior, el aire estaba en calma. Una fina manta cubría la figura dormida de la pequeña Grace. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones suaves e irregulares. Al otro lado de la habitación, Linda estaba sentada en el borde de la cama, con las manos ligeramente temblorosas mientras contaba las pocas monedas que le quedaban en la palma. Ni siquiera eran suficientes para comprar el medicamento más barato. Su mirada se desvió hacia su hija, esa frágil alma que nunca se quejaba, ni siquiera cuando le dolía el pecho. Linda sintió el familiar dolor extenderse por su corazón. Solía creer que el trabajo duro podía arreglarlo todo, que si llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y sonreía a pesar del cansancio, la vida la recompensaría al final. Pero esa creencia se desvaneció en el momento en que vio su carta de despido impresa con fría tinta negra. Decían que era demasiado lenta, demasiado cuidadosa, que no era lo suficientemente eficiente para el nuevo sistema. Pero ¿cómo podían entender las noches que se quedaba hasta tarde solo para limpiar los derrames y que nadie resbalara? ¿O cómo se saltaba las pausas para comer, para terminar su turno más rápido y poder recoger a su hija de la guardería? La calefacción zumbaba débilmente. Linda se ajustó el fino jersey y se miró en el reflejo de la ventana oscura. Una mujer de unos 30 y tantos años, con los ojos cansados y la piel pálida por la preocupación y la falta de sueño. Recordó la mirada del supervisor aquel día, la forma en que Sandra sonrió mientras le entregaba el papel. No era compasión lo que había en sus ojos, era satisfacción. En ese momento, Linda supo que no solo la habían despedido, la habían humillado. Abajo, a la ciudad no le importaba. Los coches se movían como rayos de luz. La gente se apresuraba a volver a casa con cajas de comida para llevar y abrigos calientes, y nadie se fijaba en la pequeña figura de una niña en la ventana, ni en la madre cuyo corazón se rompía silenciosamente detrás del cristal. La mañana siguiente amaneció con nubes grises y una llovizna fina. Grace se despertó tosiendo, con su vocecita débil. Se frotó los ojos y preguntó, «¿Mamá, ha vuelto?» Linda sonrió levemente, negó con la cabeza y luego le besó la frente. «Estaremos bien, cariño», le susurró.
Aunque las palabras le dolían en la garganta como astillas, hizo una pequeña maleta y le dijo a Grace que irían juntas a buscar un nuevo trabajo. Grace deslizó su pequeña mano en la de su madre y las dos caminaron por las calles, pasando por tiendas llenas de luces cálidas y decoraciones brillantes que nunca podrían permitirse. En una cafetería de la esquina, Linda se detuvo y preguntó si necesitaban ayuda para limpiar las mesas. El propietario, un hombre llamado Travis, miró su abrigo manchado y negó con la cabeza. Dijo que no estaban contratando, pero su tono dejaba claro que, aunque lo estuvieran, ella no era lo que él quería para representar su local. Grace tiró de su manga y le susurró que ella también podía ayudar, que podía limpiar las mesas rápidamente. Travis se rió sin calidez y le lanzó un trapo sucio. «Está bien, niña», dijo. «Limpia esa barra». Grace se subió a un taburete y limpió con cuidado, con las manitas enrojecidas por el agua fría. Cuando terminó, sonrió tímidamente, pero Travis solo le dio medio sándwich y les dijo que se marcharan. Fuera, Linda le dio las gracias de todos modos. Grace partió el sándwich en dos y le dio la mitad más grande a su madre. Se sentaron en un banco debajo de una parada de autobús y comieron lentamente mientras la llovizna se hacía más intensa. El pan estaba duro, pero para ella sabía a bondad, aunque no lo fuera. Al mediodía, Linda se sintió mareada. Le oprimía el pecho y el mundo a su alrededor se inclinaba. Grace se dio cuenta primero y dejó caer el sándwich. Gritó, tratando de mantener a su madre en pie, pero Linda se desplomó sobre el pavimento mojado. La gente pasaba, algunos reduciendo la velocidad por un segundo antes de seguir adelante. Un repartidor detuvo su camión y se apresuró a acercarse. Llamó a una ambulancia mientras Grace sollozaba, aferrándose a la mano de su madre. Su pequeña voz rompía el ruido de la lluvia, rogándole a su madre que despertara. Alguien cercano sacó un teléfono y comenzó a grabar. No por crueldad, solo por curiosidad. Otra escena más en una ciudad que había visto demasiado. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos actuaron con rapidez. Subieron a Linda a una camilla y la cubrieron con una manta fina. Grace intentó subir con ella, pero le dijeron que esperara. Se quedó allí, empapada y temblando, mientras la sirena se alejaba. Más tarde esa noche, el video se difundió por las redes sociales. Una niña de 5 años lloraba junto a su madre desmayada, sosteniendo un corazón de papel que se le había caído del bolsillo. Llegó a las pantallas de personas que nunca habían pensado en los rostros que se escondían detrás de los despidos y las gráficas de beneficios. Y llegó a Nathan Cole. Estaba en su oficina revisando informes cuando su asistente llamó a la puerta y le dijo que había algo que tenía que ver. El video se reprodujo en el gran monitor. Allí estaba Grace, arrodillada bajo la lluvia, con su vocecita pidiendo ayuda. Nathan sintió un extraño tirón en el pecho. Apagó el sonido, pero no podía dejar de mirar. No sabía por qué, pero la imagen de esa niña pequeña agarrada a la mano de su madre le afectó de una forma que las pérdidas trimestrales nunca habían conseguido. Cogió su vaso de agua, pero le temblaba ligeramente la mano. Durante años se había dicho a sí mismo que los sentimientos eran distracciones, que el mundo recompensaba la lógica, no la compasión. Pero ahora apenas podía respirar al darse cuenta de que estaba viendo las consecuencias de su propia decisión. En lo más profundo de su ser, volvió a oír esa voz, suave, temblorosa, imposible de olvidar. «¿Por qué despidiste a mi madre?». Apagó la pantalla, se recostó en su silla y se quedó mirando al techo. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. Afuera, las luces de la ciudad parecían más pequeñas que antes, como si hubieran perdido su brillo. Por primera vez en mucho tiempo, Nathan Cole no se sentía poderoso. Se sentía pequeño. Se sirvió otro vaso de agua, pero no lo bebió. En cambio, se acercó a la ventana y miró hacia abajo, a la ciudad que parecía enfriarse cada noche. Su reflejo lo miraba fijamente, con su traje caro, su corbata perfecta y un corazón que, de repente, ya no parecía estar hecho de hierro. Se susurró a sí mismo, aunque nadie podía oírlo. «Quizás me equivoqué».
Y en algún lugar de la ciudad, una niña yacía junto a su madre dormida en una cama de hospital, todavía aferrada a ese dibujo arrugado con el corazón rojo descolorido. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra para Nathan Cole. El sol se elevó sobre el horizonte de la ciudad, reflejándose en las torres de cristal que albergaban su imperio. En la cocina de su ático, la cafetera zumbaba, llenando el silencio con un suave sonido mecánico. Todo a su alrededor estaba limpio, ordenado y frío, tal y como a él le gustaba. Pero esa mañana, la voz de aquella niña seguía resonando en algún lugar de su mente, negándose a desvanecerse. Se sentó en la larga encimera de mármol y se puso a hojear los informes matutinos en su tableta. Los beneficios habían aumentado, los gastos habían disminuido y los planes de expansión seguían adelante. Según todos los indicadores, la vida era buena, pero los números se veían borrosos, como si su mente ya no pudiera concentrarse en ellos. Giró la cabeza hacia la gran ventana. Abajo, la ciudad bullía de vida. La gente se dirigía al trabajo, los taxis tocaban el claxon, los vendedores gritaban. Durante años se había dicho a sí mismo que esa vista era la prueba de su éxito. Ahora solo le parecía distancia, distancia de todo lo humano. Nathan se ajustó la corbata, se puso la chaqueta y bajó en ascensor al vestíbulo. El portero lo saludó con su habitual sonrisa cortés y Nathan le devolvió el mismo gesto seco de siempre. Nada en su rutina mostraba ninguna diferencia, pero en su interior algo pequeño había empezado a cambiar, algo que no sabía definir. Cuando llegó a la oficina, todos se enderezaron. Las secretarias sonrieron nerviosas. Los becarios se apartaban rápidamente de su camino. Su asistente, Mark, lo seguía de cerca, enumerando las reuniones del día, las revisiones trimestrales, las llamadas a los inversores y una rueda de prensa sobre el próximo plan de automatización de Colmart. Automatización. Esa palabra se quedó flotando en el aire por un momento. El plan que sustituiría a cientos de trabajadores por máquinas. Nathan lo había firmado él mismo. Eficiencia solía decir modernización. Pero ahora, incluso la palabra sonaba más pesada que antes. Caminó por el pasillo de oficinas acristaladas. La gente bajaba la voz cuando pasaba, fingiendo estar ocupada. Lo respetaban, tal vez incluso le temían, pero nadie lo miraba a los ojos. Él mismo había construido ese muro, hecho de éxito, autoridad y silencio. En su oficina, la luz del sol se derramaba sobre el escritorio, reflejándose en la pulida placa con su nombre. Nathan Cole, director ejecutivo. El espacio era perfecto, ni un papel fuera de lugar. Sin embargo, la perfección ahora le parecía estéril, como la sala de espera de un hospital. Dejó su maletín, miró la silla vacía frente a él e imaginó por un instante a una niña pequeña sentada allí, aferrándose a su dibujo a lápiz. Apartó esa imagen, juntando las manos como para silenciar sus propios pensamientos. Mark regresó, vacilando en la puerta. Señor, sobre el video de anoche, está por todo Internet. Algunos lo llaman Hard Girl. Es tendencia. Hay mucha simpatía pública por la familia. Nathan frunció el ceño. Su instinto le decía que dijera que no le importaba, que tenía asuntos más importantes. Pero antes de que pudiera hablar, Mark añadió, la mujer era una de las nuestras, una antigua empleada de limpieza de Colmart, despedida el trimestre pasado. Las palabras le impactaron más de lo esperado. Despedida el trimestre pasado. Recordó la pila de papeles que Sandra había traído. Nombres, gráficos de rendimiento, clasificaciones de eficiencia. Los había firmado sin leer los detalles. Solo eran negocios, o eso se decía a sí mismo. Despidió a Mark con un gesto y se recostó en la silla mirando al techo. En lo más profundo de su ser, la culpa comenzó a afianzarse. Silenciosa, indeseada, pero persistente. Para despejar su mente, Nathan se volvió hacia la foto enmarcada que había sobre su escritorio. Era una foto antigua de hacía años. Su difunta esposa Emily, de pie delante de su antigua casa, sonriendo, con una taza de café en la mano. La foto estaba un poco descolorida, pero sus ojos brillaban, llenos de calidez. Hacía meses que no la miraba.
Recordó cómo Emily solía decir que las personas debían importar más que los números. Le decía que el éxito no significaba nada si le costaba su humanidad. Él solía reírse de eso y burlarse de ella por ser demasiado bondadosa. Ella también se reía, pero sus ojos siempre reflejaban algo que él no podía ver en ese momento: miedo por el hombre en el que se estaba convirtiendo. El día que Emily murió, él estaba en una reunión, discutiendo sobre los márgenes de beneficio. Ella lo llamó, pero él no respondió. Más tarde, esa misma noche, cuando la policía llegó a su oficina, los miró sin comprender, incapaz de entender las palabras que le decían. Un accidente de coche, le dijeron, un conductor ebrio. Ella no sobrevivió. Esa fue la noche en que Nathan Cole construyó su muro. Dejó de permitir que nadie se le acercara. Aprendió a enterrar el dolor bajo hojas de cálculo y políticas. Funcionó, o al menos eso creía él, hasta el día en que una vocecita temblorosa le preguntó por qué había despedido a su madre. Ahora, sentado solo en su oficina, no podía evitar preguntarse si la vida le estaba dando una segunda oportunidad, no para salvar su pasado, sino para enfrentarse a él. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Sandra, la directora de operaciones. Entró con confianza, sosteniendo una tableta. Buenos días, señor. Necesitamos su aprobación para el nuevo plan de reestructuración laboral. Nathan le indicó con un gesto que continuara. Ella le explicó que la siguiente fase supondría el recorte de cientos de puestos de trabajo, en su mayoría limpiadores y acosadores a tiempo parcial. Aumentaría los beneficios en un 12%. Él no respondió. Sandra levantó la vista, confundida. Señor, él la miró, con su traje elegante, su sonrisa segura y sus ojos fríos como el cristal. Ella le recordaba a sí mismo en el pasado. Apruébelo, dijo ella tocando la pantalla. Es lo que siempre hace. Nathan dudó. Por primera vez en años, no cogió el bolígrafo inmediatamente. En cambio, preguntó, ¿y la gente? Sandra parpadeó, sin saber si había oído bien. ¿La gente, señor? Sí, la gente. Los que mantienen este lugar en funcionamiento. Sandra se rió entre dientes, pensando que estaba bromeando. Señor, encontrarán otros trabajos. Eso no es asunto nuestro. Pero la voz de Nathan sonó baja y firme. Quizás debería serlo. Sandra frunció el ceño, sin saber qué decir. Tras una larga pausa, Nathan finalmente firmó, pero no en la línea de aprobación. Garabateó algo más en el papel, una nota para sí mismo. Revisar el caso de Linda Hart. Cuando Sandra se marchó, él se recostó de nuevo en la silla y se quedó mirando por la ventana. La ciudad ya no le parecía tan bonita, le parecía solitaria. A medida que el sol se ponía, Nathan encendió el televisor que había detrás de su escritorio. El presentador de noticias hablaba del video viral, el de la niña que suplicaba a un director ejecutivo que ayudara a su madre. Mostraron una foto borrosa de Grace y su madre fuera del hospital. El presentador mencionó las donaciones que estaban llegando de desconocidos. La historia se había convertido en un símbolo de compasión en tiempos difíciles. Nathan silenció el sonido y cerró los ojos. Aún no lo sabía, pero los muros que había construido durante años estaban empezando a resquebrajarse. Esa noche volvió a llover, con más fuerza que antes. Golpeaba contra las ventanas de la ciudad como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Nathan se quedó sentado en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido a casa. El brillo de la pantalla de su ordenador era la única luz de la habitación. Afuera, los relámpagos trazaban tenues líneas en el cielo oscuro. No podía concentrarse en los informes que tenía delante. Cada vez que lo intentaba, su mente se desviaba hacia aquella habitación de hospital. Le había pedido a su asistente que averiguara discretamente qué había sido de la mujer y su hijo del video viral. El informe seguía sin abrir sobre su escritorio. Se quedó mirando el sobre durante un buen rato antes de abrirlo finalmente. Dentro había un breve resumen. Linda Hart, antigua empleada de limpieza, despedida hacía 3 meses. Madre soltera. Estado actual, recuperándose de fatiga cardíaca. Dependiente, Grace Hart, 5 años. Cardiopatía congénita, sin seguro médico. Nathan lo leyó 2 veces y luego lo dejó lentamente sobre la mesa.
Sus dedos descansaban sobre el borde del papel. Sintió algo desconocido, algo que no podía ocultar tras la lógica o los términos comerciales. Vergüenza. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban a través de la lluvia. En algún lugar allá abajo, una niña dormía en una cama de hospital junto a su madre. En algún lugar, ella seguía esperando que alguien regresara. Apagó la luz y salió de la oficina. El trayecto en ascensor le pareció interminable. Cuando se abrieron las puertas, el vestíbulo estaba en silencio y el suelo de mármol reflejaba la tenue luz de la calle. Afuera, la tormenta era implacable. Nathan salió sin paraguas. No tenía ningún plan. Simplemente condujo. Las calles estaban casi vacías. La lluvia formaba halos alrededor de las farolas. Pasó por delante de tiendas que cerraban por la noche, restaurantes con ventanas empañadas y familias apiñadas bajo paraguas compartidos. Parecía otro mundo, uno que no había visitado en años. Entonces, en un semáforo en rojo, la vio. Una pequeña figura bajo el toldo de una farmacia. Una niña con una chaqueta rosa gastada que sostenía un vaso de plástico con monedas. Estaba mojada, temblando, pero seguía de pie. Junto a ella había una pequeña caja de caramelos. Nathan detuvo el coche, la lluvia golpeaba suavemente el parabrisas. Dudó, con la respiración entrecortada. No podía ser, pero cuando ella levantó la vista, supo que era Grace. Salió del coche y la lluvia empapó inmediatamente su traje. Ella lo miró a través del aguacero, con los ojos muy abiertos pero tranquilos, como si ya supiera que él vendría. Levantó la pequeña caja. ¿Quiere comprar unos caramelos, señor? Mi madre sigue en el hospital. Necesito un poco más de dinero para que pueda comprar sus medicinas. Su voz era firme, pero sus labios temblaban. Nathan se quedó allí, paralizado, con la lluvia goteando de su cabello. Metió la mano en el bolsillo, sacó un billete y se lo entregó. Era mucho más de lo que ella necesitaba, pero ella no se dio cuenta. Abrió la palma de la mano y contó las monedas con cuidado antes de guardar el billete en la caja. Levantó la vista de nuevo. Gracias, es usted muy amable. Esas palabras le impactaron más que cualquier otra cosa que ella pudiera haber dicho. ¿Amable? Eso no era lo que la gente decía de él, no desde hacía mucho tiempo. Se agachó para quedar a la altura de sus ojos. La lluvia los empapaba a ambos, pero ninguno se movió. Le preguntó en voz baja dónde estaba su madre. Ella señaló al otro lado de la calle, hacia la pequeña clínica con luces parpadeantes. Nathan dudó y luego dijo, «¿Puedo llevarte allí?» Grace lo miró con atención, como si estudiara su rostro. Sus ojos estaban llenos de algo que él no había visto en años. Confianza. Frágil, pero real. Ella asintió lentamente. Él le abrió la puerta del coche y le envolvió los pequeños hombros con su chaqueta. Ella se subió con cuidado, apretando la caja de caramelos contra su pecho. Dentro del coche, observó las luces de la ciudad difuminarse a través de las ventanas salpicadas por la lluvia. Cuando llegaron, Nathan la siguió al interior de la clínica. El lugar era pequeño, apenas iluminado, con sillas viejas y pintura descascarillada. Detrás de una cortina, Linda yacía en una cama estrecha, con el rostro pálido, pero tranquilo. Una enfermera levantó la vista, sorprendida de ver a un hombre como Nathan Cole empapado en un lugar como ese. Grace corrió al lado de su madre y le susurró que había traído ayuda. Linda se movió débilmente, parpadeando confundida cuando lo vio. «Señor Cole», susurró con voz frágil. No lo esperaba. Él la detuvo con un gesto amable. «No tienes que decir nada». Por primera vez, su voz transmitía calidez en lugar de autoridad. Habló en voz baja con la enfermera y pagó los gastos del hospital sin mencionar su nombre. Cuando se volvió, Grace estaba sentada en la silla junto a su madre, sujetándole la mano con fuerza. Linda lo miró de nuevo, todavía insegura. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué nos ayudas ahora?» Nathan se detuvo. Quería decir «porque lo siento», pero las palabras le parecieron insuficientes para expresar lo que sentía. En su lugar, dijo, «A veces la gente olvida lo que importa hasta que algo se lo recuerda». Los ojos de Linda se suavizaron y por primera vez esbozó una leve sonrisa.
Al salir de la habitación, miró hacia atrás. Grace se había quedado dormida apoyada en el brazo de su madre, todavía aferrada a la caja de caramelos, con el pelo mojado pegado a la frente y los labios curvados en una pequeña sonrisa de satisfacción. Afuera, la lluvia había amainado y se había convertido en una llovizna. Nathan se quedó bajo el toldo, mirando el reflejo neón del letrero de la clínica en el pavimento. Respiró hondo y sintió que el peso en su pecho se aliviaba ligeramente. No había desaparecido, pero era más ligero. Durante años había creído que la bondad era debilidad. Esa noche sentía que era lo único que lo hacía humano. Regresó a su coche, con el agua goteando de su abrigo. Cuando arrancó el motor, no se marchó inmediatamente. Se quedó allí sentado, mirando la ventana de la clínica, donde una pequeña sombra se movía detrás de la cortina. Una madre y su pequeña, aún abrazadas la una a la otra contra la tormenta. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Nathan Cole susurró algo que no había dicho en años. Gracias. A la mañana siguiente, amaneció con una suave llovizna que flotaba en el aire como niebla. Nathan se despertó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. Se sentó en el borde de la cama, con las manos juntas, mirando la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas. El silencio en su ático era ensordecedor. No había risas ni calidez, solo el zumbido de la ciudad abajo. Durante años se había dicho a sí mismo que el silencio era paz, pero ahora lo sentía como un castigo. Entró en la cocina, se sirvió una taza de café y la dejó sobre la mesa sin beberla. Su mente seguía volviendo a la clínica, a la imagen de aquella niña dormida en los brazos de su madre. Grace, ese nombre resonaba suavemente, como el sonido de algo puro que había olvidado hacía mucho tiempo. Sobre la mesa, a su lado, estaba la misma carpeta que había recibido la noche anterior, el expediente de Linda Hart. La abrió de nuevo y esta vez la leyó con más atención. Su historial laboral era impecable hasta hacía 3 meses. Las notas incluían una queja sobre el retraso en las tareas de limpieza firmada por la jefa de planta, Sandra Blake. Nathan frunció el ceño. Recordó la sonrisa segura de Sandra cuando hablaba de eficiencia y beneficios. Había confiado en su criterio sin dudarlo. Pasó la página y encontró un antiguo informe adjunto, una evaluación del rendimiento escrita años atrás por otro supervisor. En ella se describía a Linda como una persona fiable, minuciosa y amable. Lo leyó 2 veces y luego se recostó lentamente en su silla. En algún momento se dio cuenta de que la empresa había perdido su esencia. Más tarde esa mañana, llegó a la sede central, todavía callado y sumido en sus pensamientos. El personal lo saludó como de costumbre, educado, cuidadoso, distante. Ahora lo notaba de una manera que antes no había notado. Cómo todos le hablaban con miedo en lugar de respeto. Cómo sus sonrisas se desvanecían en cuanto él se daba la vuelta. Él había creado ese ambiente y ahora lo asfixiaba. Entró en su oficina, dejó el maletín y se quedó mirando el horizonte de la ciudad. Detrás de él, Sandra llamó suavemente a la puerta y entró con su tableta en la mano. «Buenos días, señor», dijo con brío. «He actualizado la lista de empleados que serán despedidos el próximo trimestre». Nathan no respondió de inmediato. Se giró lentamente, con voz tranquila. «Dime una cosa, Sandra. ¿Cuándo fue la última vez que visitó una de nuestras tiendas?» Ella parpadeó. «Yo no me encargo directamente de las operaciones, señor». Él asintió levemente. «Cierto. Yo tampoco, al parecer». Sandra frunció el ceño. «¿Pasa algo?» Él la miró durante un largo momento antes de hablar. «¿Recuerda a Linda Hart?» Su expresión se tensó solo por un segundo. Luego sonrió, el tipo de sonrisa que ocultaba incomodidad. ¿La conserje? Sí, claro, era ineficiente. Siempre iba con retraso. Eso afectaba al equipo. Nathan la observó. «Tú escribiste ese informe, ¿verdad?» Sandra dudó. «Hice lo que era necesario para la productividad». Él se dirigió hacia su escritorio. Su tono era tranquilo pero severo. Productividad. ¿Sabes? Solía pensar que esa palabra significaba progreso. Ahora no estoy tan seguro. Sandra se enderezó, percibiendo el cambio en su tono. «Señor, no podemos permitirnos decisiones emocionales. Cada minuto cuenta». La voz de Nathan se volvió tranquila,
casi cansada. Dime, Sandra, ¿alguna vez piensas en las personas que hay detrás de esos minutos? Ella no respondió. Él señaló hacia la puerta. Eso es todo por ahora. Después de que ella se marchara, Nathan se sentó en su escritorio, mirando fijamente su reflejo en la superficie pulida. Por primera vez odió lo que veía. El hombre que se había obsesionado tanto con los números que había olvidado los nombres. Cogió el teléfono y llamó a Mark, su asistente. Mark, quiero que programes una visita a la sucursal de Colmart en el centro. Sin cámaras, sin prensa, sin avisar. Mark dudó. Señor, eso es inusual. La respuesta de Nathan fue sencilla. Bien, que siga siendo así. Por la tarde, Nathan se encontró atravesando las puertas correderas de cristal de una de sus propias tiendas. El olor del limpiador de suelos se mezclaba con el del café y el pan recién horneado de la panadería. Los compradores se movían en filas silenciosas. Los trabajadores reponían los estantes. Los gerentes llevaban portapapeles. Al principio, nadie lo reconoció. Caminó por los pasillos observando. Una joven cajera sonrió levemente mientras saludaba a un cliente anciano. Una conserje fregaba el suelo con cuidado cerca de la entrada, tarareando suavemente para sí misma. Le llamó la atención lo normal, lo humano que era todo. Esos eran los rostros que mantenían vivo su imperio. Personas que nunca aparecían en los informes, pero que llevaban la empresa sobre sus hombros. Se acercó a la conserje. Ella levantó la vista sorprendida. «Señor, ¿puedo ayudarle?» Nathan negó con la cabeza. «No, lo está haciendo muy bien. Siga así». Se dio la vuelta antes de que ella pudiera reconocerlo. Una extraña sensación en el pecho, algo entre la culpa y la gratitud. Afuera, la llovizna había cesado. El aire olía a pavimento mojado. Nathan se quedó junto a su coche, mirando hacia el letrero de la tienda. Collard, una familia en la que puedes confiar. Por primera vez, el eslogan le sonó hueco. Volvió a pensar en Grace, en sus pequeñas manos agarrando la caja de caramelos, en su voz temblorosa, pero valiente. Había visto muchas cosas en la vida, pero nada le había desarmado como ella. Cuando regresó a su oficina esa noche, abrió un documento en blanco en su ordenador y comenzó a escribir. La primera línea decía, Propuesta, Fundación Coleart. Aún no sabía exactamente en qué se convertiría la fundación, solo que comenzaría con una promesa. Ningún niño o padre bajo el nombre de su empresa se quedaría sin ayuda. Escribía despacio, con cuidado, como si cada palabra tuviera el peso de una vida que había pasado por alto. Esa noche, Nathan no fue a casa. Se quedó en la oficina, redactando planes hasta que el horizonte se tiñó de dorado con la luz de la mañana. Su asistente lo encontró dormido en su escritorio, con una leve sonrisa en el rostro. La palabra gracia estaba garabateada en una nota adhesiva junto a los papeles. En algún lugar de la ciudad, la niña que, sin saberlo, lo había cambiado, se despertó junto a su madre, que se estaba recuperando. Metió la mano en su pequeño bolso y sacó un lápiz de colores, con el que dibujó un nuevo dibujo, esta vez no de tristeza, sino de esperanza. Un hombre alto con traje estaba de pie junto a su madre, sosteniendo un paraguas sobre ellas. Por encima de ellas, un gran corazón rojo. Ella lo coloreó lentamente, tarareando suavemente para sí misma. La ciudad se había suavizado después de la tormenta. Los charcos aún brillaban en las aceras, y el aire de la mañana traía ese aroma fresco y limpio que sigue a una larga noche de lluvia. Dentro de un pequeño apartamento cerca del hospital, Grace estaba sentada junto a la ventana, con sus crayones esparcidos ante ella. Su madre descansaba en el sofá, todavía débil, pero sonriendo más de lo que lo había hecho en semanas. El hospital la había dado de alta antes de lo previsto gracias a un pago anónimo que había liquidado todas sus facturas médicas. Grace no entendía cómo ni por qué, pero sentía en su corazón que había sido el hombre de la lluvia. Volvió a dibujarlo, esta vez con un pequeño arco iris sobre su cabeza. En su mundo de lápices de colores, ese arco iris significaba que todavía existían personas buenas, aunque no dijeran mucho. Linda abrió los ojos lentamente y habló con voz suave. «¿Qué estás dibujando, cariño?»
Grace sonrió y le mostró el dibujo. El hombre que nos ayudó, mamá. El que me compró caramelos. Linda acarició suavemente el pelo de su hija con los dedos. A veces, las personas ayudan porque ven algo que ellas mismas han olvidado, le susurró. Grace ladeó la cabeza, sin entenderlo del todo, pero asintió de todos modos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Nathan Cole salió de su sedán negro, con expresión distante, pero concentrada. Se detuvo frente al mismo hospital del barrio donde había conocido a Grace. Parecía más pequeño a la luz del día, pero verlo le despertó algo, una sensación de propósito inconcluso. Había pasado los últimos días firmando nuevos contratos para la Fundación Cohart, un proyecto que había tomado forma más rápido de lo que nadie esperaba. Su junta directiva pensaba que se trataba de una maniobra de relaciones públicas. Estaban equivocados. Para Nathan, no se trataba de titulares, se trataba de redención. Se ajustó el abrigo y caminó hacia la entrada, con la esperanza de encontrar a Linda y a su hija antes de que se marcharan. La enfermera de la recepción levantó la vista. Señor Cole, ¿verdad? La familia Hart fue dada de alta ayer. Sintió una punzada de decepción y luego preguntó en voz baja. ¿Sabe dónde viven? La enfermera dudó y luego sonrió levemente. Alquilan un pequeño apartamento cerca de Maple Avenue. Grace le hizo un dibujo antes de irse. Dijo, quizás vuelva. Nathan parpadeó, sorprendido. La enfermera le entregó un papel doblado, ligeramente arrugado y cubierto de colores vivos. Lo desdobló con cuidado. En él se veía a una niña pequeña cogida de la mano de su madre y junto a ellas, a un hombre alto con traje azul sonriendo bajo un corazón rojo. Por primera vez en años, Nathan también sonrió. Más tarde, esa misma tarde, se encontró aparcado junto a Maple Avenue, una calle bordeada por una hilera de pequeños apartamentos antiguos. Dudó antes de salir del coche, sin saber muy bien qué decir si abrían la puerta. Para un hombre capaz de controlar salas de juntas y balances, era extraño lo nervioso que se sentía al estar frente a la casa de un desconocido. Levantó la mano y llamó suavemente a la puerta. La puerta se abrió un poco y allí estaba ella, Grace, con un vestido amarillo demasiado fino para la estación, parpadeando con sus grandes ojos marrones. Se quedó paralizada por un momento y luego esbozó una tímida sonrisa. «Has vuelto», dijo simplemente. Nathan asintió. «Te dije que lo haría». Ella abrió la puerta más y corrió hacia adentro. «Mamá, es él, es el hombre que nos ayudó». Linda apareció un momento después, todavía con aspecto frágil, pero más limpia y tranquila que antes. Miró a Nathan con incredulidad. «Señor Cole, no sé qué decir». Él negó con la cabeza. «No me deben nada, solo quería asegurarme de que ambos estuvieran bien». Grace se subió al sofá, abrazando un oso de peluche al que le faltaba una oreja. Los observaba atentamente, como si temiera que alguno de los dos desapareciera. Linda señaló una silla. «Por favor, siéntense». Nathan dudó antes de sentarse. La habitación era pequeña, con papel pintado descolorido y un ligero olor a detergente. Sobre la mesa había dibujos de Grace, corazones, arcoíris y caras sonrientes. En uno de ellos había unas iniciales garabateadas en una esquina, al revés y torcidas, escritas por una niña que aún estaba aprendiendo a escribir. Linda juntó las manos. «Señor Cole, sigo sin entender por qué nos está ayudando después de todo lo que pasó en su empresa y de cómo me trataron». Nathan la detuvo con delicadeza. «Lo sé y lo siento. No sabía por lo que estaba pasando. Debería haberlo sabido». Los ojos de Linda se suavizaron, aunque se llenaron de lágrimas. Susurró. «No tenías por qué venir aquí. La mayoría de la gente no lo haría». Nathan la miró, con voz más tranquila ahora. «Quizá ese sea el problema. La mayoría de la gente no lo hace». Durante un largo momento, el silencio llenó la habitación. Solo el débil sonido de Grace, tarareando con sus lápices de colores, rompió la quietud. Nathan metió la mano en su abrigo y colocó un sobre la mesa. Dentro había documentos, una oferta de trabajo en el nuevo programa comunitario de CMART. El salario era el doble que el anterior, con prestaciones médicas completas. Linda lo miró, atónita. «¿Qué es esto?» «Es un nuevo departamento que voy a abrir», dijo Nathan.
Lo llamaremos Fundación Colehart. Su objetivo es ayudar a familias como la suya, no como caridad, sino como parte de lo que somos. Usted sería la primera persona contratada. Linda se tapó la boca, tratando de contener las lágrimas. Señor Cole, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Él sonrió levemente. Entonces considérelo una segunda oportunidad para ambos. Grace bajó del sofá y se acercó, tirando de su manga con sus manitas. ¿Mi madre va a volver a trabajar para usted? Nathan la miró y asintió. Si ella quiere. El rostro de Grace se iluminó como la luz del sol atravesando las nubes. Se volvió hacia su madre y le susurró, «¿Ves, mamá? No es malo. Te dije que tenía ojos bondadosos». Linda se rió suavemente entre lágrimas, con un sonido frágil pero real. Nathan se levantó para marcharse, sin querer entrometerse más, pero antes de llegar a la puerta, Grace corrió tras él, sosteniendo un pequeño papel doblado. «¡Espera!». Se arrodilló. «¿Qué es esto?». Ella le entregó un dibujo, uno nuevo. Esta vez los mostraba a los tres juntos bajo un gran corazón rojo. El traje del hombre seguía siendo azul, pero ella había añadido algo nuevo encima. Un par de pequeñas alas de ángel. «Para que no te olvides de ser amable», dijo ella con una sonrisa. Nathan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «No te olvidaré, Grace». Cuando salió, el aire era fresco y tranquilo. La llovizna había cesado y el cielo se estaba despejando. Se quedó allí un buen rato, observando cómo se dispersaban las nubes. Dentro del apartamento, Grace se rió mientras su madre la abrazaba y le susurraba que tal vez, solo tal vez, algunas personas realmente podían cambiar. Mientras Nathan caminaba de regreso a su auto, sintió algo que no había sentido en años. Paz. No el frío silencio que solía confundir con paz, sino el que proviene de hacer lo correcto. Y en lo más profundo de su ser, sabía que esto era solo el principio. Los días pasaron tranquilamente, pero algo había cambiado en lo más profundo de Nathan Cole. Volvía a su oficina cada mañana igual que antes. Traje impecable, zapatos lustrados, palabras mesuradas. Sin embargo, detrás de su apariencia tranquila, se estaba gestando una tormenta de determinación. Ya no veía su imperio como una serie de gráficos de beneficios y eficiencia. Empezó a ver caras, la sonrisa cansada de Linda, la voz temblorosa de Grace, el dibujo doblado cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta, que aún conservaba el leve aroma de los lápices de colores. Una tarde, mientras el resto de la junta se centraba en las ganancias trimestrales, Nathan se quedó después de que terminara la reunión. Abrió una nueva carpeta en su escritorio, la selló como confidencial y escribió en la parte superior: Colehart Foundation, propuesta interna. Trabajó en ella hasta que el sol se ocultó tras el horizonte. El plan era sencillo, pero revolucionario para un hombre como él. Una iniciativa discreta bajo el paraguas de Colmart para proporcionar empleo, asistencia médica y fondos para la educación a las familias de los trabajadores despedidos. No llevaría su nombre públicamente, sin comunicados de prensa, sin ceremonias, solo un bien silencioso. Durante horas estudió cada detalle: formularios legales, códigos de nómina, fuentes de financiación. Llamó a la directora de Recursos Humanos y le hizo preguntas que la sorprendieron. ¿Cuántos de nuestros trabajadores a tiempo parcial tienen personas a su cargo? ¿Cuántos perdieron la asistencia sanitaria cuando automatizamos sus puestos? Ella tartamudeó las respuestas, confundida por su repentino interés. Cuando finalmente le preguntó por qué quería saberlo, él simplemente respondió: «Porque debería haberlo preguntado hace mucho tiempo». Más tarde, esa misma noche, guardó los documentos bajo llave en un cajón. La fundación se aprobaría discretamente, oculta en los presupuestos corporativos bajo la iniciativa de apoyo a la comunidad. Solo dos personas sabrían toda la verdad: él y Mark, su leal asistente. Mark dudó cuando vio las cifras. «Señor, ¿se da cuenta de que esto reduce nuestro superávit trimestral?». Nathan asintió. «Entonces es el primer buen recorte que hago en años». En los días siguientes, las cosas comenzaron a moverse.
Linda recibió una carta formal en la que se le ofrecía un nuevo puesto en la división interna de apoyo a la comunidad. Le prometían un salario más alto, prestaciones completas y un horario flexible para cuidar de su hija. No se mencionaba el nombre de Nathan en ningún lugar del documento. Cuando Linda abrió el sobre, le temblaban las manos. Grace estaba sentada a su lado, comiendo cereales de un cuenco astillado. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas mientras leía las palabras una y otra vez. ¿Son buenas noticias, mamá?, preguntó Grace, con su vocecita llena de esperanza. Linda se rió entre lágrimas. Sí, cariño, son muy buenas noticias. Esa noche, mientras caminaban a casa desde la clínica, Grace agarró con fuerza la mano de su madre. El viento traía el aroma de la lluvia y la comida callejera. Miró al cielo nublado y susurró: «Gracias, Señor amable. Espero que pueda vernos sonreír». Al otro lado de la ciudad, Nathan estaba sentado en su ático, mirando las mismas nubes. No sonreía, no exactamente, pero algo dentro de él se sentía más ligero. Sin embargo, no todo el mundo estaba contento. Sandra, la directora de operaciones, se había dado cuenta del aumento de la nómina de la nueva división y de las aprobaciones silenciosas que eludían a su departamento. Su aguda intuición le decía que algo estaba pasando a sus espaldas. Empezó a rebuscar en los memorandos internos, tratando de rastrear las líneas de firma. Cuando encontró el nombre de Linda Hart de nuevo en la lista de empleados, frunció el ceño. ¿Cómo la habían vuelto a contratar y con el doble de su salario anterior? La respuesta no aparecía por ninguna parte. En una reunión al día siguiente, se enfrentó a HH, delante del equipo, con un tono agudo y burlón. ¿Quién sigue colando estos casos de caridad en nuestro sistema? Se supone que debemos recortar gastos, no dirigir un orfanato. El director de HH dudó y luego respondió con cautela. Las órdenes vinieron de arriba. La sonrisa de Sandra se desvaneció ante el propio señor Cole. El director asintió en silencio. Sandra se excusó y salió de la sala con el rostro endurecido. No entendía lo que estaba pasando, pero una cosa era segura. El hombre al que siempre había considerado su despiadado mentor estaba cambiando, y eso no le gustaba. Mientras tanto, el mundo de Grace y Linda comenzó a florecer de nuevo. El nuevo puesto de Linda no era glamuroso, pero tenía sentido. Visitaba tiendas, escuchaba las dificultades de los empleados, ayudaba a las familias a solicitar ayudas y se aseguraba de que nadie se quedara atrás. Grace solía esperar a su madre después del colegio, sentada en la pequeña oficina donde trabajaba Linda. Las paredes estaban pintadas de amarillo pálido y los escritorios estaban llenos de carpetas con la etiqueta «Atención al empleado». A Grace le gustaba colorear el reverso de los formularios viejos, dibujando corazones y estrellas en todo lo que tocaba. Una tarde, encontró una pequeña caja marrón en el escritorio de su madre. Había una nota encima. Para Grace, un pequeño agradecimiento. Dentro había un nuevo osito de peluche con un pequeño llavero de plata alrededor del cuello. La etiqueta decía: «Sigue creyendo». Grace lo abrazó con fuerza, con los ojos brillantes. «Mamá, ¿quién me ha dado esto?». Linda miró a su alrededor, confundida. No había ningún nombre en la nota, ni remitente, pero en el fondo ella lo sabía. Esa noche, después de que Grace se durmiera, Linda se sentó junto a la ventana sosteniendo el pequeño llavero entre sus dedos. Pensó en el hombre que una vez la había despedido sin decir una palabra. El mismo hombre que ahora estaba reconstruyendo su vida desde las sombras. No entendía sus razones y no necesitaba hacerlo. Algunas personas, pensó, no piden perdón con palabras. Lo hacen con sus siguientes acciones. Al otro lado de la ciudad, Nathan recibió un breve correo electrónico de Recursos Humanos confirmando que la misión del corazón había concluido. Respondió con una simple línea: «Gracias, no lo divulguen». Se recostó en su silla y cerró los ojos. La culpa no había desaparecido, pero se había convertido en otra cosa. Determinación. Por primera vez en años, no perseguía números. Perseguía la redención. A medida que avanzaba la noche, volvió a abrir el dibujo de Grace y lo guardó en su agenda.
Las líneas de crayón eran irregulares, pero el mensaje era claro. Un corazón, dos alas y tres figuras juntas. Sonrió levemente y susurró en el silencio de su oficina. Tenías razón, pequeña. No lo olvidaré. Las semanas siguientes trajeron consigo una extraña calma, de esas que preceden a otra tormenta. En la sede de Colomart, las cosas parecían iguales en apariencia. Las reuniones continuaban, las gráficas subían y bajaban, y el mundo seguía considerando a Nathan Cole un hombre duro. Pero quienes lo observaban de cerca podían ver que algo había cambiado. Su voz era más suave. Sus preguntas eran diferentes. Ya no preguntaba solo por los beneficios, preguntaba por las personas. Sin embargo, las buenas acciones realizadas en silencio rara vez permanecen ocultas durante mucho tiempo. Sandra Blake, que antes veía a Nathan como un reflejo de su propia ambición, se había vuelto inquieta. Podía sentir un cambio que no podía controlar y que carcomía su orgullo. El hombre al que admiraba por su fría lógica ahora parecía distraído, incluso sentimental. Cuando descubrió los archivos ocultos de la división comunitaria, sus sospechas se intensificaron. ¿Por qué protegería a un conserje bombero? ¿Por qué desviar fondos de la empresa para ayuda anónima? Una mañana, mientras Nathan estaba fuera reuniéndose con inversores, Sandra convocó una reunión discreta con varios jefes de departamento. Expuso los registros financieros que había copiado de HH, con un tono agudo y teatral. Estos gastos, dijo, golpeando los papeles, no pertenecen aquí. Alguien está haciendo un uso indebido de los recursos de la empresa bajo el pretexto de la caridad. Los murmullos se extendieron por la sala. Nadie se atrevió a cuestionarla directamente, pero la insinuación era clara. Quería sembrar la duda, no solo en los demás, sino en la propia junta directiva. Cuando Nathan regresó, los rumores ya se habían extendido. Encontró a Mark esperando junto a la puerta de su oficina, visiblemente inquieto. Señor, se le está hablando del fondo comunitario. ¿Creen que lo está utilizando para controlar la imagen antes de la próxima revisión de los accionistas? Nathan suspiró en silencio. No le sorprendió. Hacer algo bueno en silencio siempre conllevaba el riesgo de ser malinterpretado. Deja que hablen, dijo finalmente. Pero los rumores se hicieron más fuertes. En cuestión de días, apareció un artículo en Internet filtrado por una fuente anónima que acusaba a Kmart de organizar proyectos solidarios para distraer la atención de los conflictos laborales. La noticia incluía el nombre de una empleada que supuestamente estaba en el centro de todo, Linda Hart. Linda vio el artículo durante su pausa para comer. Le temblaban las manos mientras se desplazaba por los comentarios. Algunos la tachaban de desagradecida. Otros la acusaban de formar parte de un montaje publicitario. Sintió que se le cerraba la garganta. Grace, sentada a su lado, le preguntó qué le pasaba, pero ella no pudo responder. Cuando el asistente de Nathan le mostró el artículo, lo leyó en silencio. Luego cogió su abrigo. ¿A dónde vas?, le preguntó Mark. A arreglarlo, respondió Nathan. Esa tarde, Nathan entró en la oficina del director de medios y convocó una rueda de prensa inmediata. Su equipo de relaciones públicas se apresuró a advertirle que no hiciera declaraciones públicas sin preparación, pero él ya estaba harto de esconderse tras la cautela. Al atardecer, los flashes de las cámaras iluminaron el auditorio de Kmart. Los periodistas se agolparon, ansiosos por obtener una declaración del hombre que creían que estaba jugando a ser el Salvador. Nathan se subió al estrado, tranquilo, pero cansado. Hay rumores, comenzó lentamente, sobre cómo esta empresa utiliza la generosidad para llamar la atención. Algunos son ciertos. Durante demasiado tiempo, solo hice el bien cuando alguien me observaba. Y durante demasiado tiempo, hice daño sin mirar atrás. La sala se quedó en silencio. Continuó, con voz firme pero baja. La mujer de la que todos han leído, Linda Hart, trabajó para esta empresa durante años. Perdió su trabajo porque yo creía que la eficiencia era más importante que la humanidad. Me equivoqué. Se oyó un suave murmullo entre la multitud. Las cámaras hicieron clic. Él continuó. No con un guión,
sino desde el corazón. El programa que han cuestionado es real. Las personas a las que ayuda son reales. No se creó para restaurar mi imagen. Se creó para restaurar mi conciencia. Entonces hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. A veces, hacer lo correcto no tiene que ver con que nos vean. Tiene que ver con recordar quiénes somos. Cuando se alejó del podio, los periodistas no supieron cómo responder. No había palabras de moda corporativas que tergiversar, ni frases de marketing que citar. Solo un hombre hablando con honestidad de una manera que los desarmó. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento iluminado por el cálido resplandor de una sola lámpara, Linda y Grace veían la retransmisión en un pequeño televisor. La cara de Grace se iluminó cuando vio a Nathan en la pantalla. «Mira, mamá, es él». Linda no pudo contener las lágrimas. Se había preparado para la decepción, para la traición, para más dolor, pero en cambio vio la verdad cruda y sin pulir de parte del mismo hombre que una vez le había quitado todo. Cuando terminó la conferencia de prensa, Nathan se quedó en el auditorio vacío. Las luces se atenuaron lentamente hasta que solo quedó el resplandor del escenario. Mark entró en silencio, sosteniendo una carpeta. «Señor, la reacción de la Junta es mixta, pero la opinión pública se está inclinando a su favor». Nathan sonrió levemente. «No me interesa el favor, Mark. Solo quiero hacer algo que valga la pena recordar». Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban en el horizonte, Nathan recibió un pequeño sobre entregado por courier. Dentro había un dibujo infantil. Otro, un corazón de crayón coloreado de rojo con una pequeña nota manuscrita debajo. «Te vimos en la televisión». Mamá volvió a sonreír. «Gracias por no esconderte más, Grace». Lo leyó una y otra vez, con la vista ligeramente borrosa. Luego dobló el papel con cuidado y lo guardó en su cartera, junto a una foto gastada de su difunta esposa. A la mañana siguiente, el mundo fuera de Collard parecía diferente. Los empleados sonreían cuando se cruzaban. El personal de limpieza los saludaba con gratitud vacilante, y por primera vez en años, Nathan no atravesó el vestíbulo como un hombre al que temer, sino como alguien a quien finalmente valía la pena seguir. Sandra lo observaba desde la ventana de su oficina, con los labios apretados. No lo entendía, pero sentía que su influencia se desvanecía. Él se había convertido en algo que ninguna ambición podía controlar. Un hombre con un propósito. Mientras tanto, en la oficina de la fundación, Linda llegó temprano con el llavero del osito de peluche favorito de Grace. Lo colgó cerca de su escritorio, junto a una pequeña nota enmarcada que simplemente decía: «Sigue creyendo». Afuera, el sol matutino se abría paso entre las nubes grises. Grace esperaba junto a la ventana a que su madre terminara de trabajar, balanceando los pies y tarareando suavemente. No sabía mucho sobre empresas, redención o ruedas de prensa, solo que las personas buenas a veces cometen errores, y que incluso las personas importantes pueden aprender a ser amables de nuevo. Y en algún lugar por encima de la ciudad, en su oficina que ya no parecía fría, Nathan Cole susurró para sí mismo mientras observaba el amanecer. Una sola frase que parecía más una plegaria que una declaración. No más silencio, solo gracia. La primavera llegó silenciosamente ese año. La nieve se había derretido en las calles de la ciudad y pequeñas flores comenzaban a brotar entre las grietas del pavimento. Pequeños recordatorios de que incluso las estaciones más frías acaban rindiéndose al calor. Por primera vez en muchos años, Nathan Cole no se despertó con el sonido de las alarmas o las alertas bursátiles, sino con la luz del sol que se colaba por su ventana. Se paró al borde de su balcón, con un café en la mano, y respiró el aire de la mañana. El mundo abajo se movía a su ritmo apresurado habitual, pero algo dentro de él se había ralentizado. Había pasado meses reconstruyendo no solo la imagen de su empresa, sino también su propio sentido de propósito. Y ahora, hoy, ese trabajo finalmente se estaba haciendo realidad. Abajo, en Maple Avenue, una pancarta ondeaba con la suave brisa. Cole Heart Foundation. Gran inauguración. El antiguo almacén se había transformado en algo nuevo. Donde antes había suelos vacíos y vigas polvorientas,
Ahora había murales brillantes pintados por niños, estanterías llenas de suministros donados y escritorios donde los voluntarios ayudaban a las familias a encontrar trabajo y asistencia médica. Linda estaba de pie cerca de la entrada, vestida con una blusa azul marino, con su tarjeta de identificación que decía coordinadora del programa. Apenas podía creer que esa fuera ahora su vida, que el hombre que una vez la despidió hubiera construido un lugar que la contrataba para ayudar a otros. Grace, ahora un poco más alta, pero aún aferrada a su osito de peluche, corría entre las mesas, repartiendo corazones de papel hechos a mano a todos los visitantes que entraban por la puerta. Nathan llegó en silencio, sin su séquito habitual ni el flash de las cámaras. No quería discursos ni ceremonias, solo verlo todo con sus propios ojos. Cuando entró, Linda se volvió y sonrió. Sus ojos decían lo que las palabras no podían expresar: gratitud, perdón y orgullo silencioso. Grace lo vio primero. Corrió hacia él, con sus pequeños zapatos golpeando el suelo, su voz brillante como la luz del sol. «¿Has venido?», dijo, extendiendo un corazón de papel coloreado con lápices de colores. Él se arrodilló a su altura y lo tomó con delicadeza. No me lo perdería por nada del mundo. Grace señaló hacia la pared detrás de ella, donde un gran mural mostraba 3 figuras de pie bajo un corazón rojo. Una mujer, una niña y un hombre con un paraguas. En la parte inferior del mural había unas palabras que ella misma había escrito con letra temblorosa. La bondad puede construir hogares. Nathan sonrió, con un nudo en la garganta. Se volvió hacia Linda. «Habéis hecho algo precioso aquí». Linda negó suavemente con la cabeza. «No, señor Cole, lo ha hecho usted. Nosotros solo hemos aportado las piezas». Miró a su alrededor, a los voluntarios, a las familias que rellenaban formularios, a las risas que resonaban en el pasillo. Por primera vez no se sintió como un extraño que observaba desde fuera. Volvió a sentirse parte de algo humano. Más tarde ese mismo día se reunieron para almorzar en el patio. El personal de la fundación se sentó junto a él y compartió sándwiches e historias. Grace se sentó junto a Nathan, balanceando las piernas bajo la mesa. Le habló de sus nuevos amigos, de cómo quería ser enfermera algún día, quizá incluso trabajar en la fundación. Él la escuchó en silencio, sonriendo ante su entusiasmo. «Serías perfecta para eso», le dijo. «Ya tienes el corazón necesario». Ella se rió. «Mamá dice que lo heredé de ella». Nathan asintió lentamente. «Quizá, pero creo que tú también me has contagiado un poco». Mientras el sol de la tarde calentaba el patio, Mark se acercó con una pila de carpetas. «Señor, hemos tenido más de 500 familias solicitando ayuda en solo 2 semanas. Algunas de ellas escribieron cartas. Querían darle las gracias personalmente». Nathan tomó las carpetas y las hojeó lentamente. Cada carta contenía una historia. Un padre que encontró trabajo después de meses de rechazos. Una madre que por fin podía pagar la medicación de su hijo. Un joven estudiante que había recibido una beca. Ninguno de ellos sabía que el hombre al que agradecían era el mismo al que antes llamaban el director ejecutivo de Hierro. Devolvió las carpetas a Mark. «Guárdalas aquí. Este lugar ya no tiene que ver conmigo». Cuando el sol comenzó a ponerse, los voluntarios encendieron pequeñas velas a lo largo de la valla del patio. El resplandor se extendió suavemente por los rostros de todos los allí reunidos. Grace observaba con asombro, con las manitas juntas delante del pecho. Nathan miró al cielo, un suave dorado que se desvanecía en rosa. Y por un momento pensó en su difunta esposa, Emily. La imaginó sonriendo en algún lugar más allá de esa luz, susurrando que estaba orgullosa del hombre en el que finalmente se había convertido. Mientras la brisa de la tarde soplaba por el patio, Grace le tiró de la manga. «Señor Cole, ¿puedo enseñarle algo?». La siguió al interior, donde ella señaló una pequeña caja de madera que había sobre su escritorio, cerrada con una sencilla cinta y una etiqueta escrita con letra infantil para el hombre que había encontrado su corazón. Dentro de la caja había una pulsera de plata con una sola frase grabada, la de Shaco, el empleado. Nathan la miró fijamente, recordando el día en que había encargado ese mismo grabado,
cuando la fundación aún era solo una idea garabateada en un papel. Nunca había tenido la intención de que nadie lo viera. Pero, de alguna manera, Grace había encontrado el primer prototipo y lo había convertido en un regalo. Se lo colocó en la muñeca. El metal estaba frío contra su piel. Por primera vez, no lo sentía como un recordatorio de culpa. Lo sentía como algo que le pertenecía. Mientras las risas y la música llegaban desde el patio, se volvió hacia Grace y le dijo en voz baja. «¿Gracias por qué?», preguntó ella inclinando la cabeza. «Por recordarme lo que significa el verdadero éxito». Ella sonrió y apoyó su pequeña cabeza contra su brazo. El mundo exterior seguía siendo imperfecto, ajetreado, ruidoso e injusto. Pero dentro de ese pequeño edificio de Maple Avenue, algo extraordinario había comenzado. La esperanza no era un anuncio, no era un discurso ni un titular. Era una base silenciosa construida a partir de pequeñas manos, corazones cansados y la decisión de un hombre de hacerlo mejor. Y, mientras la noche se instalaba sobre la ciudad, Nathan supo que no solo había abierto una fundación, había abierto una puerta que nunca volvería a cerrarse. A la mañana siguiente de la gran inauguración, la ciudad parecía de algún modo más apacible. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de cristal de la Fundación Cole Hart, reflejándose en las letras doradas de la pared que decían, «La bondad puede construir hogares». Nathan Cole llegó temprano, mucho antes que el personal. Caminó lentamente por los silenciosos pasillos, con sus zapatos lustrados resonando en el suelo de baldosas. Donde quiera que mirara, había rastros de vida, dibujos de niños clavados en corchos, tazas de café a medio llenar, el leve aroma de la pintura fresca mezclado con esperanza. Por una vez, este edificio no le parecía otra extensión de su imperio. Le parecía vivo. Se detuvo junto a una de las paredes, donde colgaba una foto enmarcada del día de la inauguración. En ella, aparecía junto a Linda y la pequeña Grace. Grace estaba riendo, con los ojos brillantes y la mano agarrada al dobladillo de su chaqueta. Levantó la mano y quitó un poco de polvo de la esquina del marco, sonriendo para sí mismo. Afuera, oyó pasos y se volvió. Grace corrió hacia él, Shachel agarrando un pequeño ramo de flores silvestres, desiguales, recién recogidas del terreno baldío de al lado. Detrás de ella venía Linda, con 2 tazas de café en la mano. Grace se detuvo frente a él, con las mejillas sonrosadas por el aire fresco. «Son para usted, señor Cole. No cuestan nada, pero mamá dice que a veces los mejores regalos no tienen precio». Nathan tomó las flores con cuidado, como si fueran de cristal. Miró a Linda y sonrió. Ella asintió suavemente, con los ojos llenos de ternura. Se sentaron juntos en el patio, mientras la ciudad despertaba a su alrededor. Linda habló de las nuevas familias a las que la fundación ayudaría esa semana. Un padre soltero que había perdido su trabajo, una anciana con dificultades para pagar el alquiler, un niño que necesitaba una operación de corazón. Grace se sentó con las piernas cruzadas a su lado, tarareando mientras dibujaba en un trozo de papel. Durante mucho tiempo, Nathan no dijo gran cosa. Se limitó a escuchar. Se dio cuenta de que durante años había llenado el silencio con ruido, reuniones, informes, cifras. Ahora había aprendido que el silencio también podía traer paz. Al cabo de un rato, Grace le entregó el dibujo que había estado haciendo. En él se veía la fundación rodeada de caras sonrientes, con el cielo lleno de corazones en lugar de nubes. En el centro había 3 figuras: un hombre con traje, una mujer con una carpeta y una niña pequeña con un osito de peluche. Por encima de ellos, con un lápiz de color rojo brillante, había escrito: «Ahora somos una familia». Nathan sintió que se le encogía el pecho y una calidez se extendía por su cuerpo, una sensación que ningún éxito le había proporcionado jamás. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, una fina llave de plata atada a una cinta. Grace ladeó la cabeza. «¿Para qué es eso?». Él sonrió suavemente. «Es la llave maestra de este edificio. Creo que debería pertenecerte a ti, Grace. Tú eres la razón por la que existe». Ella abrió mucho los ojos. «¿Yo?». Él asintió.
Tú me enseñaste algo que ningún libro de negocios podría enseñarme jamás, que un solo acto de bondad puede cambiarlo todo. Grace tomó la llave, con las manos ligeramente temblorosas, y luego se inclinó hacia adelante y lo abrazó. Fue un abrazo pequeño y cálido, pero para Nathan fue como una absolución, del tipo que nunca pensó que merecía. Linda observaba con lágrimas en los ojos. El hombre que una vez acabó con su medio de vida se había convertido en el hombre que le devolvió su dignidad. La vida, pensó, tenía una forma inesperada de reescribir las historias. A medida que el sol se elevaba, los voluntarios comenzaron a llegar. El patio se llenó de charlas y risas. Grace corrió a saludar a cada uno de ellos, presentándoles con orgullo su fundación. Nathan la observó correr bajo la luz del sol, con el pelo brillando como oro hilado. Por primera vez, no vio los bordes fríos del mundo. Vio color, vio esperanza. Más tarde, esa misma tarde, cuando la ciudad volvió a llenarse de actividad, Nathan salió a la calle, miró al cielo, azul brillante, infinito, y pensó en lo mucho que una pequeña voz podía cambiar una vida. Recordó aquel día en el aparcamiento, cuando una niña de 5 años le había hecho una pregunta que no supo responder. ¿Por qué despidiste a mi madre? Ahora no puede comprarme la medicina. Desde entonces había llevado esa pregunta como una herida, pero ahora, de pie bajo el mismo cielo, por fin tenía una respuesta. No con palabras, sino con hechos. Susurró en voz baja, casi para sí mismo. Gracias, Grace, por devolverme mi corazón. Al caer la tarde, se celebró una pequeña fiesta en el patio. Nada grandioso, solo amigos, personal y las familias a las que habían ayudado. Las risas llenaban el aire mientras se encendían las velas a lo largo de la valla, cuya luz parpadeante calentaba el crepúsculo que se avecinaba. Grace estaba de pie junto a Nathan, sosteniendo su osito de peluche, con su manita deslizándose en la de él. Lo miró con sus grandes ojos marrones y dijo, «Creo que ahora sonríes de verdad». Nathan se rió entre dientes, mirándola, quizás por primera vez en mucho tiempo. La música sonaba suavemente de fondo, una melodía suave que parecía un recuerdo y una cura al mismo tiempo. Linda se unió a ellos, con voz tranquila y firme. «Has hecho algo bueno aquí, Nathan. Algo que perdurará más que todos nosotros». Él asintió lentamente. «Quizás, pero creo que empezó mucho antes que yo. Comenzó con una niña pequeña lo suficientemente valiente como para decir la verdad». Grace se sonrojó y le apretó la mano con más fuerza. El cielo nocturno se tiñó de dorado y violeta. La gente reía, se abrazaba y compartía historias. Las luces brillaban en las ventanas de la fundación, reflejando cada pequeña llama de esperanza que ardía en su interior. Cuando la última luz se apagó, Nathan miró una vez más el letrero sobre la puerta, Cold Heart Foundation. Pensó en la ironía del nombre. La había construido para reparar la vida de otras personas, pero en cambio había reparado la suya. La voz del narrador volvió cálida y suave, transmitiendo el espíritu del corazón del canal. A veces, los corazones más bondadosos pertenecen a aquellos que alguna vez olvidaron cómo sentir. A veces, las voces más pequeñas, como la de un niño de 5 años, pueden recordarnos que la bondad nunca desaparece realmente. Solo espera a que la recordemos. Y tal vez esa sea la verdadera medida del éxito. No lo alto que llegamos, sino lo profundamente que nos importa. Esta fue otra historia de Inspire Moments. Una historia sobre la redención, el perdón y la fuerza silenciosa del amor de un niño. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja que te recuerde que debes escuchar con más atención, amar con más profundidad y creer que, incluso en silencio, la bondad sigue hablando. La pantalla se vuelve negra mientras suena suavemente la música de cierre, una lenta melodía de piano que se siente como un amanecer después de una larga noche.